Buenos días hermanos, ¿cómo están? Les invito a que nos unamos en oración una vez más. Vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor y vamos a interceder sobre todo hoy por todas nuestras angustias, aflicciones. Entonces traigámoslas delante del Señor, las que tú conoces, las que tú mismo estás llevando. Pongámoslas delante de Él. Señor y Padre nuestro, tú eres el Dios de toda consolación. Tú eres el Padre de misericordias y nosotros venimos a ti como tu pueblo a traerlas delante de tu presencia, tan diversas y tan abundantes como son, algunas tan profundas, tan aparentemente imposibles de sobrellevar. Venimos a traerte nuestras aflicciones en esta mañana, Señor, esas que tú conoces, que cargan nuestro corazón, esas que pesan sobre nuestros hombros y que son tan distintas en su naturaleza. Algunas son espirituales, tienen que ver con nuestro caminar contigo. Algunas son relacionales, tienen que ver con nuestro caminar con otras personas. Algunas son financieras, tienen que ver con todas nuestras necesidades materiales en este mundo. Algunas son laborales, tienen que ver con los desafíos, los retos, los sufrimientos del trabajo en este mundo caído y de muchas otras naturalezas, Señor, que tú bien conoces. Las traemos delante de ti, que afectan nuestro cuerpo también, nuestras enfermedades, dolores, quebrantos de salud. Queremos rogarte especialmente también por aquellos entre nosotros o allegados a nosotros que están sufriendo. Te rogamos por Álvaro, el amigo de Gloria Molina, por Luz, su hermana. Te rogamos por Carmen, nuestra hermana, Señor, en este momento todavía en el hospital. Oramos que tú tengas compasión, Señor, que alivies tantos dolores, que traigas ese consuelo que solo tú puedes dar y tu paz, que sobrepasa aún todo entendimiento humano. Te pedimos dos cosas con todas estas aflicciones, Señor, además de rogarte que tú traigas el consuelo que necesitamos. Número uno, Padre, permítenos ver cómo tú aún orquestas estas situaciones dolorosas de nuestra vida para nuestro bien. Permítenos ver que aún en el dolor tú caminas con nosotros y que eres un lugar seguro para la aflicción de todo el que confía en ti. Y permítenos también, Señor, en segundo lugar, ver cómo tú usas nuestras aflicciones en tu soberanía absoluta, no solo para nuestro bien, sino también para un bien mayor, para el bien de tu pueblo y para la gloria de tu nombre. Y oramos en esta mañana por nuestros corazones, así como hayan llegado en esta mañana, para que tú nos permitas escuchar tu palabra, para que tú nos des vida por medio de ella, para que tú nos reveles tu corazón, para que nos dejes ver la realidad según se ve por encima del sol, a todos nosotros que tenemos que enfrentarla aquí debajo, y que esa perspectiva ampliada nos anime, nos esperance, nos entusiasme para confiar en ti y esperar de ti todo lo que nos has prometido. Usa a este tu siervo tan débil, Señor, y permítenos a todos recibir tu palabra en esta mañana, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En los planes de Dios, las grandes historias generalmente tienen pequeños protagonistas. Jesús contó una vez una parábola para describir el reino de los cielos y dijo que es como un grano de mostaza, el grano más pequeño entre todos los conocidos en aquella época, y que después de que un hombre lo sembró, creció hasta ser la mayor de las hortalizas y convertirse en un árbol tan frondoso que anidó a las aves del cielo. Jesús estaba ilustrando que en la economía del reino de Dios se desafían los parámetros y las expectativas humanas. El Señor con mucha frecuencia toma lo más pequeño, toma lo aparentemente insignificante
toma lo marginado, lo olvidado, lo menospreciado, para lograr lo más grande y lo más importante. El querido Santiago Benavides convirtió esta parábola en una muy divertida canción que les recomiendo escuchar, en la que resalta este aspecto sorprendente del actuar de Dios, la manera en que Él actúa. Y dice: en su lógica divina inesperada, Él ha escogido que las empresas sobrehumanas las hará con semillitas de mostaza. En el plan soberano de Dios, las grandes historias generalmente tienen pequeños protagonistas. Y esto nos sirve para introducirnos, como estamos haciendo el día de hoy, en una nueva serie de predicaciones que nos tomará por lo menos el resto del año 2025. Vamos a adentrarnos en la riqueza de la narrativa bíblica del Antiguo Testamento, concretamente en el primer libro de Samuel. Un libro muy importante en la historia del pueblo de Israel, porque relata el establecimiento de la monarquía en Israel. Un libro que por eso habla mucho del liderazgo, habla mucho de nuestro anhelo humano por ser bien gobernados, por ser bien liderados, y habla mucho del gobierno soberano de Dios sobre la historia a favor de su pueblo, por medio de su providencia y de su palabra. Pero esta gran historia del primer libro de Samuel, este relato tan importante, comienza apropiadamente y como es común en el Señor, con un pequeño protagonista, o una pequeña protagonista, para ser más preciso. Ana, la mamá del profeta Samuel, de quien el libro toma su nombre. Los hechos que cambiarían para siempre el destino del pueblo de Dios y que se cuentan en este libro, se originaron en el seno de una familia típica y representativa de la época en que ocurrieron. Entonces, acompáñenme ahí para que juntos iniciemos esta emocionante aventura. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, lo va a encontrar en la página 274. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Vamos a ver aquí que Dios interviene una aflicción personal para la bendición general de todo su pueblo. Dios interviene una aflicción personal para la bendición general de todo el pueblo. Vamos a leer primero los versículos 1 al 8. Versículos 1 al 8, la primera escena de este gran relato, que básicamente nos muestra la necesidad de que Dios intervenga. Leo para ustedes entonces aquí en la Biblia de las Américas. Había un hombre de Ramataim de Sofim, de la región montañosa de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf el Efrateo. Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no los tenía. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo. Allí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finees, eran sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina su mujer y a todos sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una doble porción, pues él amaba a Ana. Yo también. Aunque el Señor no le había dado hijos. Su rival, Penina, la provocaba amargamente para irritarla, porque el Señor no le había dado hijos. Esto sucedía año tras año. Siempre que ella subía a la casa del Señor, Penina la provocaba,
por lo que Ana lloraba y no comía. Entonces Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras y no comes? Porque está triste tu corazón. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Vemos aquí entonces la necesidad de que Dios intervenga en este panorama familiar. Elcana, el hombre cabeza del hogar, es importante y pudiente según esa genealogía del versículo 1. También vimos en el versículo 3 que es un hombre piadoso, es un hombre de fe. Cada año viaja con su familia a un banquete especial de adoración al Señor. Pero contrario al diseño de Dios para el matrimonio, Elcana tiene 2 mujeres, Ana y Penina. Dios nunca aprobó la poligamia, pero este es un tiempo oscuro en la historia del pueblo de Israel. Este es el tiempo en que gobernaban los jueces, generalmente líderes corruptos y desleales a Dios. Fue tanto el caos y la decadencia moral de este tiempo que la poligamia se convirtió en una práctica común y socialmente aceptada. Sin embargo, generaba todo tipo de dolores, como los que vemos en este texto. Preferencias. Elcana amaba a Ana más que a Penina. Rivalidades, provocaciones, irritaciones y llantos, como el de Ana en este pasaje. Pero el texto también nos da una razón más de fondo para este llanto de Ana. Versículo 2, no tenía hijos. En esa época, los hijos eran vistos como una señal del favor de Dios. Eran vistos como una bendición. En esto, tristemente, como insinuaba Julián hace un rato, los tiempos han cambiado. Así que las amargas provocaciones de Penina mortificaban a Ana con la idea de que Dios no la estaba favoreciendo, de que Dios no estaba de su lado. Curiosamente e irónicamente, el nombre Ana significa gracia o favor. Y en parte era verdad que Dios no la estaba favoreciendo. Ana no tenía hijos porque el Señor no se los había dado. Mire el versículo 5. Aunque el Señor no le había dado hijos. Y el 6, porque el Señor no le había dado hijos. Los hijos son un don de Dios. Si los tenemos, es por Él. Y por eso los agradecemos, como hacían Johnny Cate hace un momento. Pero si no los tenemos, también es por Él. Y todos aquí sabemos, algunos más que otros, que es muy doloroso para una mujer o para una pareja que quiere tener hijos y que no puede. Y mucho más si eso le representa a la mujer ser marginada o ser despreciada, como le pasaba a la pobre Ana. Con razón terminaba llorando. Se veía tan afligida que dice el versículo 7 que no comía. Y recordemos que toda esta escena, todo este drama familiar tiene lugar en el contexto de un banquete de adoración. Y ni siquiera en ese banquete Ana comía. Esto significa que su aflicción era tan profunda. Escuchen esto, que ni siquiera adorar a Dios era suficiente para animarla. Era tan profunda la tristeza de Ana que ni siquiera la adoración a Dios podía animarla. Y como si fuera poco, el marido no colabora. Ahí estamos pintados los hombres, bien intencionados, tal vez, pero torpes, insensibles hacia nuestras esposas, tratando de consolarla, al menos concedámosle eso. Elcana ahonda el dolor de Ana. Versículo 8. ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Elcana. ¿Es en serio, mano? ¿Cómo así? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? No. No.
por lo menos le hubieras dicho, tú eres para mí mejor que 10 hijos. Pero bueno, en fin, mujeres, perdónennos. El punto aquí es que Ana encarna en su propia vida la clase de aflicción que todos experimentamos en este mundo quebrantado. Hay muchas cosas que sencillamente no funcionan como deberían funcionar, ¿cierto? Hay muchas cosas en esta vida que no son como deberían ser, como anhelamos que sean, y eso causa muchas aflicciones. Nuestras familias están rotas, los matrimonios se fragmentan, el amor se divide, o el amor se desborda de forma obtusa, injusta, desproporcionada. El esposo no es suficiente para la esposa y la esposa no es suficiente para el esposo. Los que quieren hijos no pueden tenerlos. Y los que los tienen, los presumen o no saben qué hacer con ellos. Unos se comparan con los otros y mutuamente se amargan. La adoración se corrompe también. El pueblo de Dios tiene puntos ciegos que empañan su gloria y que contribuyen a la decadencia moral de la sociedad. Y la tristeza puede ser tan honda que a veces, incluso mientras estamos adorando, un día como hoy, lo hacemos con dolor, con amargura internos. ¿Te ha pasado? ¿Está triste tu corazón hoy? ¿Tienes algún rival, alguna rival que te provoca amargamente por cosas que solo Dios puede cambiar en tu vida o en ti? ¿Te atormenta que Dios no las cambie de tal manera que ni siquiera adorarlo te anima? ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacemos con nuestras aflicciones? Sigamos leyendo la historia. Vamos a ver el clímax o el corazón de este relato, versículos 9 al 18. Pero Ana se levantó después de haber comido y bebido estando en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en la silla junto al poste de la puerta del templo del Señor, ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella continuaba en oración delante del Señor, Elí le estaba observando la boca. Pero Ana hablaba en su corazón. Solo sus labios se movían y su voz no se oía. Elí pues pensó que estaba ebria. Entonces Elí le dijo: ¿hasta cuándo estarás embriagada? Echa de ti tu vino. Pero Ana respondió: no, Señor mío, soy una mujer angustiada en espíritu. No he bebido vino ni licor, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tenga a su sierva por mujer indigna. Hasta ahora he estado orando a causa de mi gran congoja y aflicción. Ve en paz, le respondió Elí, y que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Halle su sierva gracia ante sus ojos, le dijo ella. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. En esta porción vemos la soberanía y la suficiencia de Dios. Y encontramos la respuesta a la pregunta: ¿qué hacemos con nuestras aflicciones? Las llevamos a Dios en oración. A pesar de sentirse como se sentía, Ana finalmente adora al Señor en ese banquete. En el verso 9 dice que se levantó después de haber comido, lo que implicaba el acto de participar en la adoración.
pero probablemente adoró más por convicción que por emoción. Y muchas veces será así para nosotros también. Sin embargo, Ana también lo buscó personalmente, intensamente, con todo el corazón. Mire esa expresión tan poética y tan gráfica que ella misma usa. He derramado mi alma delante del Señor, versículo 15. Ana derramó su alma delante del Señor. Piense en esa imagen, derramó su alma. ¿Te imaginas cómo oró Ana? ¿Qué clase de oración se puede describir como derramar el alma? Pero más allá de la forma en que haya orado, el punto importante aquí es que Dios encaminó esta angustia de Ana para llevarla a orar sincera y fervientemente. Dios quería enseñarle que Él es soberano y que Él es suficiente y que tenía todo bajo control para el bien de ella y para el bien de todo el pueblo. Dios es el protagonista principal de esta historia, si se dieron cuenta. Dios aparece mencionado 24 veces en este capítulo, casi una por versículo. La palabra Señor, en mayúscula sostenida, es la palabra más repetida de todo el capítulo. Ana es un ejemplo de fe, es un ejemplo de devoción, sin duda. Pero Dios está detrás, orquestando todos los asuntos de su vida para llevarla a este punto y para cumplir sus propósitos. ¿Recuerdan por qué Ana no tenía hijos en primer lugar? ¿O por quién? El Señor estaba obrando a través de la tristeza del corazón de Ana, a través de su angustia, a través de su llanto, a través de su gran congoja y aflicción. Y el Señor está obrando a través de la tristeza de tu corazón, de tu angustia, de tu llanto, de tu gran tristeza y aflicción, de tu gran congoja y aflicción. Él mismo te puede consolar, así como hizo con Ana. Mira cómo terminó ella después de orar. Luego de derramar su alma ante el Señor. Mire la última parte del verso 18. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Ya no estaba triste su semblante. Y ojo, que Ana no había recibido respuesta alguna a su oración. No todavía. Pero ya no estaba triste. Incluso sufrió otro revés más, cuando el sacerdote Elí la juzga equivocadamente y la toma por ebria. Pero ella ya estaba tranquila, ya estaba en paz, ya no estaba triste su semblante. ¿Por qué? Porque Dios es mejor que los bienes que da. Porque el Señor es superior a los favores que concede. Su presencia y su persona son suficientes para los que sufriendo confían en Él. Él es suficiente para la aflicción de su pueblo. Dios es suficiente para tu aflicción. Ana estaba mirando más allá de sí misma cuando buscó al Señor en oración. Ana vio a Dios, tanto así que al pedirle un hijo, que sí se lo pide, inmediatamente le hace un voto o una promesa a Dios y le dice que si se lo concedía, ella se lo iba a entregar. Que se lo iba a entregar a su servicio, dice en el versículo 11. Como para decir simbólicamente, yo te prefiero a ti, Dios. Tú eres suficiente para mí.
yo no necesito lo que te estoy pidiendo para ser feliz. Si te tengo a ti, me basta. Y nosotros lo acabamos de cantar hermosamente en esa canción. Si lo tengo todo, pero pierdo a Cristo. Perdón, si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo, sé que tengo todo lo que necesito. Para Ana era suficiente que Dios la tuviera en cuenta, que Dios la escuchara, que Dios la vindicara. Recuerden que a ella le atormentaba la idea de pensar que Dios no estaba a su favor. Todo lo que Ana necesitaba era tener la certeza de que Dios sí estaba a su favor y demostrarle a la penina esa que estaba equivocada y a todos los demás. Y noten la humildad con la que Ana le ruega al Señor en el versículo 11. 3 veces se describe como su sierva, su esclava. Y las mismas 3 veces le repite básicamente la misma idea. Préstame atención. Con que tú me mires favorablemente, a mí me basta. Mírelo usted mismo en el verso 11. 1, si te dignas mirarme. 2, si te acuerdas de mí. 3, si no te olvidas de tu sierva. Y finalmente agrega, si me das un hijo. Pero noten el patrón. Si todo esto, entonces, y ahí viene su promesa, yo dedicaré ese hijo al Señor. Para Ana era más importante saber que Dios la favorecía que recibir al hijo que le estaba pidiendo. Por eso estaba dispuesta a devolvérselo, a entregarlo. Dios es soberano y Dios es suficiente. Es suficiente para consolar el corazón de todos los que sufren pero confían en Él, como hizo Ana. Pero también es soberano. Y al consolar a Ana, provocaría un bien mayor que el suyo propio. Provocaría la bendición de todo el pueblo en general. ¿Por qué decimos esto? ¿De qué manera? Terminemos de leer la historia. Versos 19 al 28. A la mañana siguiente se levantaron bien temprano, adoraron delante del Señor y regresaron de nuevo a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y a su debido tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo, porque se lo he pedido al Señor. Subió el varón Elcana con toda su casa a ofrecer al Señor el sacrificio anual y a pagar su voto. Pero Ana no subió, pues dijo a su marido, no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré para que se presente delante del Señor y se quede allí para siempre. Elcana su marido le dijo, haz lo que mejor te parezca, quédate hasta que lo hayas destetado, solamente confirme el Señor su palabra. Ana se quedó y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después de haberlo destetado, llevó consigo al niño y lo trajo a la casa del Señor en Silo, aunque el niño era pequeño. También llevó un novillo de 3 años, un efa, 22 litros de harina y un odre de vino. Entonces sacrificaron el novillo y trajeron el niño a Elí. Oh Señor mío, dijo Ana, vive su alma, Señor mío. Yo soy la mujer que estuvo aquí junto a usted orando al Señor. Por este niño oraba y el Señor me ha concedido la petición que le hice, por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicado al Señor. Y adoró allí al Señor. Aquí vemos en esta última porción finalmente la intervención de Dios, tan necesaria, tan anhelada. En esta última porción del texto vemos la intervención de Dios en la vida de Ana, pero también en la del pueblo en general.
Ya vamos a entender por qué. Leímos de la respuesta de Dios a Ana y de la respuesta de Ana a la respuesta de Dios. Primero el Señor se acordó de ella, verso 19, tal como ella le pidió, y le concedió el tan anhelado hijo al que llamó Samuel. Ana lo crió hasta destetarlo, lo que en aquella cultura tardaba más tiempo de lo que toma en la actualidad. Generalmente un niño podía ser amamantado hasta los 3, 4, 5 años y en algunos casos hasta más allá. Pero Ana, durante todo ese tiempo, no se encariñó demasiado con el niño, ni cambió de opinión, ni se arrepintió de su promesa. Dice el verso 28 que cuando llegó el momento, lo dedicó al Señor. Ahora, hay que aclarar que esto no era tan simbólico como lo es para nosotros hoy. No estamos hablando simplemente de presentarlo a la comunidad de fe o de bendecirlo públicamente como acabamos de hacer con Juan Marcos. Estamos hablando de literalmente entregarlo. Era llevar el niño a la presencia del Señor y dejarlo allá, sirviendo al Señor. El texto dice en el verso 24 que el niño era pequeño. Literalmente dice en el idioma original que el niño era niño, como para reforzar la idea de que era bastante jovencito, probablemente de unos 3 o 4 años. El voto que hizo Ana era costoso. ¿Qué dirían las mamás? Tu pequeñito de 3 años, de 4 años. Y el voto que hizo Ana era un voto muy específico. Se refería a la consagración de los nazareos, no los nazarenos, que son los que nacen en Nazaret, sino los nazareos que Moisés había prescrito en la ley, Números capítulo 6, con el fin de instruir a los hombres que querían consagrarse a Dios, que querían dedicarse enteramente a su servicio. Ser nazareo exigía varios requisitos y varias condiciones, entre los que se encontraba no raparse la cabeza. Por eso dice Ana en el verso 11, que nos suena tan extraño, a modo de promesa, nunca pasará navaja sobre su cabeza. Ella lo estaba consagrando específicamente como un nazareo al servicio absoluto de Dios. Y esto significa entonces que Dios proveyó a Samuel, sí, en respuesta a la oración de Ana, pero no solamente para el consuelo de Ana, sino que Dios proveyó también a Samuel para el bien general del pueblo. ¿Por qué? Porque le está enviando un siervo, un líder de su parte, para conducirlos espiritualmente. Ya hemos mencionado que esta era una época de decadencia espiritual en Israel. Vimos al sacerdote Elí, que quizás ingenuamente no sabe reconocer la verdadera piedad cuando la tiene delante de los ojos, y que estaba más acostumbrado a ver todo tipo de excesos en el pueblo en lugar de devoción en el pueblo. Y el autor inspirado de este texto, intencionalmente nos mencionó a los hijos de Elí al principio del relato. ¿Se dieron cuenta? Parece que no tiene nada que ver. Versículo 3, última parte. Allí los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, eran sacerdotes del Señor. Para los que conocen la historia, esos 2 nombres añaden una sombra desagradable a todo este relato. Ofni y Finés eran hombres perversos y corruptos, por decirlo menos, y vamos a conocerlos en detalle en un par de semanas. El punto aquí es que Dios está interviniendo en la vida de Ana, pero con un fin mayor, para intervenir también en la vida de todo el pueblo a través de Samuel, porque Samuel sería un siervo fiel de Dios. Samuel sería un buen líder para su pueblo. También lo vamos a ver a partir de este punto el resto del año. Samuel sería quien comenzaría a reemplazar
el liderazgo espiritual corrupto y defectuoso de Israel por un liderazgo fiel a Dios. Y además Samuel tendría un rol muy particular. Me encanta cómo lo pone un autor diciendo que Samuel sería el hacedor de los reyes de Israel. Porque Samuel va a ungir a Saúl, el primerito de todos los reyes de Israel, y luego también lo va a destronar en favor de David, un rey conforme al corazón de Dios. Entonces vemos, en conclusión, que Dios está interviniendo una aflicción personal de una mujer piadosa que confía en Él, pero que lo está haciendo para el bien general y mayor de todo su pueblo. Y Dios no ha dejado de hacerlo desde entonces. Más de 1000 años después de Samuel, lo haría de nuevo. Esta vez para cambiar el destino de su pueblo para siempre. Para entregarnos una bendición infinitamente mejor que tener un rey humano. Para darnos al rey divino y eterno que realmente necesitamos. Más de 1000 años después, escuchamos estas buenas noticias, que del vientre de otra mujer estéril, que también sufría y oraba por no tener un hijo, Elizabeth, que también estaba casada con un hombre piadoso, pero defectuoso, el sacerdote Zacarías, nacería un niño, también milagroso, que también serviría a Dios como nazareo, totalmente consagrado a su causa, Juan el Bautista. Juan el Bautista desafió también el liderazgo corrupto de su tiempo. Y aunque tuvo un ministerio prominente, su papel principal era parecido al de Samuel, hacedor de reyes. El papel principal de Juan era anunciar al rey con mayúsculas, preparar el camino para el que venía en el nombre del Señor, a quien él mismo tuvo el privilegio de ungir, entre comillas, en las aguas del bautismo, a Jesús, el Cristo, el Rey de su pueblo. Jesús también se angustió y Jesús también derramó su alma ante el Señor en el huerto de Getsemaní. Pero Dios le dijo no a su petición. Y Jesús no fue librado de su aflicción. Y sufrió y murió por todos nuestros pecados, que son causa de todas nuestras angustias de una u otra manera. Y resucitó para garantizar su reino eterno de paz absoluta, shalom, integral. Jesús es la respuesta definitiva de Dios a las angustias de su pueblo, para el bien mayor de todo su pueblo. Su aflicción es el consuelo eterno y definitivo de todas las nuestras. Es solo cuestión de tiempo que este rey regrese a poner todo en orden. Y ahora todos nosotros le preparamos venida cuando le decimos a los demás: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntete y cree en el evangelio. Pero Él ya está sentado en su trono, gobernando. Y por eso, aunque no recibamos respuesta a todo lo que pedimos, podemos estar tranquilos mientras lo esperamos. Derramemos el alma ante Él, recibamos su consuelo y alimentemos nuestra esperanza final. Amén. Tomemos un momento para responder individualmente al Señor, según lo que hemos escuchado en esta mañana, si es necesario y es propicio, para derramar el alma delante de Él. Mientras nos preparamos juntos,
para recordar por medio de la ordenanza de la cena del Señor, por medio de la mesa, aquella aflicción de la que Él no fue librado, pero que es consuelo para todas las nuestras. Toma un momento ahí y respóndele al Señor. Ese día del huerto de Getsemaní, Jesús dijo: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. 3 veces oró: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Pero 3 veces declaró, en otras palabras: pero he aquí tu siervo, diciendo: pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Y no mucho después fue a la cruz, a partir su cuerpo, a derramar su sangre, a experimentar la más profunda angustia de la que nosotros no tenemos ni tendremos idea. El abandono absoluto de Dios, el desprecio completo de su Padre por nuestros pecados.